Como es la tercera reunión, vamos a hacer una presentación rapidísima, porque cada minuto vale oro, porque hoy tenemos el último encuentro de esta primera etapa que tuvimos, de este primer ciclo, que el año que viene seguramente haremos otro. Entonces, para quienes se acercan hoy por primera vez, les cuento que Martín Buceta es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín y becario postdoctoral del CONICET. Es autor de varios libros, el último lo encuentran ya en el chat, y luego les voy a copiar también en el chat los libros de los cuales, cuya autoría es de Martín, para ahora no demorarnos y disfrutar esta tercera y por ahora última reunión sobre Proust, para quedarnos con las ganas de el año que viene hacer un segundo ciclo. Bueno, muchas gracias, Laura. Hoy hay en el programa hay 3 temas, prácticamente se podría dar un seminario de cada uno de los temas, pero bueno, yo voy a hacer un punteadito. O sea, el programa, el tercer encuentro, era sobre el tiempo artista de la destrucción, la recherche como una búsqueda de la verdad, y la literatura como la verdadera vida, o el tiempo recobrado. Son 3 temas que aparecen fundamentalmente explicitados en el último tomo de la novela, ¿no? Así que hoy yo, todos los textos que les envié, y a los que me voy a remitir en general, son de El tiempo recobrado, o sea, el 7º tomo. Este encuentro de hoy, o sea, voy a empezar por el final, ¿sí? Porque en verdad lo que le pasa al narrador es esto. Descubre lo que es la memoria involuntaria o las resurrecciones de la memoria, la narración cronológica, ¿no? Él descubre lo que son las rememoraciones involuntarias, después se da cuenta que esas rememoraciones, esa esencia extratemporal de las cosas, tiene que ser cristalizada en el arte, y finalmente tiene esa visión que se da en ese famoso pasaje del Bal de Tête, el baile de las cabezas o de las máscaras, en el que él ve cómo el tiempo, con mayúsculas, es un artista de la destrucción, va generando algo en las personas, y eso se puede ver materializado, ese arte del tiempo, en determinados personajes. Pero yo lo que voy a hacer es invertir el orden. Voy a empezar hablando de la acción del tiempo sobre los personajes, de la memoria involuntaria como la posibilidad de recobrar esa esencia extratemporal de las cosas, y por último, de la literatura como la verdadera vida, ¿no? Creo que es el mensaje que de algún modo Proust quiere delegarnos, ¿no? Bien, respecto entonces del tiempo, lo primero que decir es una cosa muy obvia, pero simple, pero que es que el problema del tiempo para Proust es el problema central, sino junto con, digamos, la verdad y la memoria, pero está tan obsesionado con el tiempo, ¿sí? Y es tan importante el tiempo que justamente la novela, la totalidad de la novela, se titula Una búsqueda del tiempo perdido, ¿no? A la búsqueda del tiempo perdido. O sea, desde el título ya aparece esta impronta de lo temporal. Y pareciera que Proust está obsesionado con el tiempo y también con su acción destructora, ¿sí? El narrador va a describir al tiempo como una dimensión enorme de la vida, de la vida del hombre, obviamente, en la que se hallan una tras otras acumuladas las vivencias de los sujetos. Y miren lo que él dice, ¿no? Todos estos pasajes que yo voy a leer ahora no están en la selección que yo les mandé, pero él dice: experimentaba una sensación de fatiga y espanto, sintiendo que todo este tiempo tan largo no solo no había sido, sin una sola interrupción, vivido, pensado, segregado por mí, que era no solo mi vida, no solo yo mismo, sino también que debía mantenerlo cada minuto atado a mí, que me sostenía a mí, que encaramado en su cima vertiginosa, no podía moverme sin desplazarlo, como yo podía en cambio hacer con él. O sea, estoy montado sobre un conjunto casi infinito de vivencias, ¿sí? Y eso me da fatiga. Cada vez que me muevo y muevo todo ese tiempo que vengo acarreando, ¿no? La imagen de la vejez también como el que está encorvado, pareciera encorvado por el peso del tiempo, al que le cuesta caminar, ¿sí? A la persona, digamos, que atraviesa la vejez. Y esa imagen metafórica de la vejez, como para decir, bueno, después va a hablar Proust de unos zancos temporales sobre los que estamos montados,
y que desde una perspectiva temporal, de una dimensión temporal, los hombres son gigantes, pero desde una dimensión, una perspectiva espacial, somos minúsculos, digamos. O sea, esta visión de los hombres que van caminando como en grandes zancos vivientes, que están conformados por las vivencias que continuamente se van acumulando, es lo que de alguna manera él descubre en ese bal de tête, ¿no? en ese baile de las cabezas, que recuerden, lo vuelvo a decir, seguramente lo recuerdan, pero que Proust escribe inmediatamente después de escribir el primer tomo, ¿no? Ese último pasaje. Bien, y el narrador, cuando tiene esta visión, lo que siente es miedo, ¿no? Miedo porque dice, me asustaba que los míos, se refiere a estos zancos temporales, fueran ya tan altos bajo mis pasos. Pensaba que no seguiría teniendo fuerza para mantenerme atado a mí mucho tiempo ese pasado que descendía ya tan lejos. ¿Sí? O sea, va a aparecer ahí algo que yo voy a retomar al final de este encuentro, con lo que me gustaría cerrar, que tiene que ver con un tiempo que de algún modo me está aguijoneando para que yo haga algo. El narrador lo que va a hacer justamente es ponerse a escribir. Y ahí va a aparecer la metaficción dentro de la ficción, ¿no? Un narrador que se convierte en héroe y que descubre que tiene que narrar ese tiempo que quiere recobrar, digamos. Pero respecto de esta perspectiva deformante del tiempo, que es lo primero que yo quiero retomar y que está en el texto número 8, ¿sí? que les mandé, hay un clásico sobre la lectura de Proust que se llama justamente el famoso Proust de Beckett, de Samuel Beckett, que es una de las primeras cosas así como que se escriben muy interesantes, y es un clásico, una referencia, y ahí Beckett decía sobre esta cuestión del tiempo en la obra de Proust, decía lo siguiente, ¿no? Las criaturas de Proust, por tanto, son víctimas de esta condición y de esta circunstancia predominante, el tiempo. No hay manera de librarse del ayer, porque el ayer nos ha deformado o nosotros lo hemos deformado a él. No importa quién deforma a quién. Ha habido deformación. El ayer no es un hito del pasado, sino un mojón cotidiano en el camino trillado de los años, que es parte irrenunciable de nosotros y que llevamos dentro de nosotros pesado y peligroso. El pasado no es algo, como diría el dicho, pisado. No, el pasado no está pisado. No, pasado, pisado. No, el pasado está contenido dentro de mí, ¿sí? Y está contenido de una manera que implica una simultaneidad que se está jugando entre el presente y el futuro. Yo no me voy a meter en este tema, pero en unos cursos que da Merleau-Ponty, cuando habla de la temporalidad en Proust, él habla de que la concepción temporal de Proust no tiene que ver con una linealidad, sino con una simultaneidad o con una pirámide temporal, donde pasado, presente y futuro están, digamos, imbrincados. Si se escucha un llanto de fondo, es mi hija más pequeña que estar haciendo un capricho por algo. Lo digo por si acaso, para que no piensen que nadie está muriendo ahí detrás. Bien, entonces, el tiempo se va a presentar de esta manera como un motivo principal, ¿sí? de la búsqueda del narrador, que se va a proponer de alguna manera describir el paso del tiempo, y para ello lo que va a hacer es ir recopilando las vivencias del pasado que constituyen el grueso de los pasajes que hallamos en este transcurso de la novela. ¿Sí? Ahora, la pregunta que va a aparecer al narrador es, ¿cómo hago para detener ese tiempo que avanza indefinidamente, ¿no? ¿Cómo hago para detener esta vorágine en la que estoy inmerso de ese fluir constante de vivencias que acaecen, ¿no? Que mi conciencia padece? Entonces, lo que va a buscar el narrador es, de alguna manera, recuperar ese tiempo perdido, pero para ello va a tener una herramienta particular, que no la voy a nombrar ahora, pero que es lo que viene después, que es la de la memoria, ¿sí? Entonces, vamos un minuto, yo voy a hacer este ping-pong, vamos un minuto al texto que yo les envié, yo voy a ir leyendo salteadas algunas cosas, ¿sí? Pero en la página 797, la edición de Arminio, ¿sí? A ver, un segundo, ¿eh? Permiso, a ver si se me... Listo, perdón, porque tenía miedo que se esté escuchando mucho y pedí a mi pareja si podía mover un poquito a mi hija. Bien, ahora sí, retomo. Decía, en el tiempo recobrado, ese último pasaje del baile de las cabezas, o del bal de tête, lo inicia Proust
en verdad es en la segunda carilla, pero dice, en el primer instante no comprendí por qué dudaba en reconocer al dueño de la casa, a los invitados, ni por qué cada uno de ellos parecía haberse hecho una cabeza, por lo general empolvada que los cambiaba por completo. Yo pienso cuando leo estas páginas, ¿no? Si ustedes ya las leyeron, seguramente les pasó algo parecido. ¿Vieron cuando se encuentran con alguien que hace mucho tiempo no ven? Y decís, les voy a pedir las... Está hecho mierda. ¿Qué le pasó un tren por encima? Bueno, esto es lo que al narrador le pasa cuando después de muchos años fuera de París, va al Val de Tech, al palacete de la princesa de Guermantes, y ahí encuentra a todos los antiguos habitués del palacio, pero atravesados, modificados, esta palabra me parece como así, cincelados por el tiempo. Por el tiempo que es un sujeto de la narración. Proust lo distingue, lo escribe con mayúsculas, ¿sí? A veces con minúsculas, a veces con mayúsculas. Cuando escribe con mayúsculas, está hablando del tiempo como artista, ¿sí? El tiempo está realizando una obra de arte y la va a estar realizando sobre las personas, sobre estos personajes que el narrador encuentra. Ahora, se sorprende el narrador, dice, me parecía que el ser humano podía sufrir metamorfosis tan completas como la de ciertos insectos, ¿sí? Si quieren encontrar ahí también alguna suerte de antelación de la metamorfosis kafkiana, pero los insectos, ¿y qué pasaba con esos insectos? Miren lo que dice el narrador, tenía la impresión de estar mirando tras la cristalería instructiva de un museo de historia natural, que puede haberse vuelto el insecto más rápido, el más seguro en sus rasgos, y no podía experimentar de nuevo los sentimientos que siempre me había inspirado Monsieur de Argencourt, que es uno del que está hablando, que le dice que de repente se lo encontró totalmente cambiado. Ahora bien, bueno, arranca la fiesta, y entonces aparece esta cuestión de los muñecos, de las cabezas, como esos fantoches que ve el narrador, que en verdad son los rostros reales, maquillados, con alguna careta, pero de las personas que siempre conoció. Y ahí en la página 800 el narrador anota lo siguiente, y acá es donde se hace contundente, digamos, esta imagen del tiempo como artista, ¿no? Dice, o esta revelación que él tiene, dice, muñecos, pero que, para identificarlos con aquel que había conocido, había que leer al mismo tiempo en varios planos, situados detrás de ellos, y que les daban profundidad y obligaban a hacer un trabajo mental cuando uno tenía delante aquellos viejos fantoches, porque estaba obligado a mirarlos con los ojos y al mismo tiempo con la memoria. Muñecos inmersos en los colores inmateriales de los años, muñecos que exteriorizaban el tiempo que no suele ser visible, que para hacerlo busca cuerpos y allí donde los encuentra, se apodera de ellos para proyectar encima su linterna mágica. Tan inmaterial como antaño Golo en el pomo de puerta de mi cuarto de Combague, así el nuevo y tan irreconocible Argencourt estaba allí como la revelación del tiempo, volviéndolo parcialmente visible. Esta es una matiné en la que el tiempo se apersona, podríamos decir, a través de su obra, que es aquello que ha realizado en los personajes, ¿sí? Y entonces lo que le otorga la matiné al narrador, lo dice un poquito más adelante, dice, una matiné como aquella en la que me encontraba, era algo mucho más precioso que una imagen del pasado, ofreciéndome, por así decir, todas las imágenes sucesivas, y que nunca había visto, que separaban el pasado del presente. Mejor aún, la relación que había entre el presente y el pasado era como en otro tiempo se llamaba una vista óptica, pero una vista óptica de los años, la vista no de un momento, sino de una persona situada en la perspectiva deformante del tiempo, ¿sí? El tiempo nos deforma, el tiempo realiza una acción sobre nosotros, si uno lo piensa o sea, si uno lo piensa es terrible, ¿no? Porque uno se ve todos los días frente al espejo y las pequeñas rectificaciones materiales que suceden en su cuerpo, por el hábito uno las va olvidando, digamos, entonces se reconoce constantemente en el espejo. Pero cuando ve una fotografía de su infancia o de hace mucho tiempo, se pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? A mí me pasa en el pelo, porque yo no tuve el pelo así siempre, yo canoso, ya dije que soy una persona joven y lo voy a hacer muchos años, pero antes yo tenía el pelo de otro color, digamos, ¿no? O mi cuerpo era de otra manera. Entonces, hay algo que está generando una acción sobre mí, y Proust a ese algo lo llama el tiempo, perdón, ¿no? El tiempo realiza una acción destructora sobre los sujetos. Y esa es la visión del narrador en la matiné
del palacete de Kerman. Tiene esta revelación del tiempo deformante. Y al final, casi al final de esa revelación, él dice, pero una razón más grave explicaba mi angustia, descubría esa acción destructora del tiempo en el momento mismo en que pretendía intentar aclarar, intelectualizar en una obra de arte unas realidades extratemporales. O sea, el narrador se da cuenta de que el tiempo lo destruye, lo deforma todo, al mismo tiempo que él tenía el deseo de aclarar, de intelectualizar en una obra esas realidades extratemporales que son las que se le habían revelado con la memoria involuntaria, ¿no? Él ya descubre, ya acá en esta parte de la narración, él ya conoce que la rememoración involuntaria me trae el pasado, o por lo menos unifica pasado y presente en aquello que tienen de común, y me dan un minuto que está fuera del tiempo. Y dice, bueno, él quería plasmar eso, y se da cuenta al mismo tiempo, cuando viene entrando a la matiné de La princesa de Kerman, él viene pensando cómo hacer esa obra, y tiene esta revelación de que el tiempo todo lo destruye. ¿Sí? Bueno, ahora bien, ¿qué se hace, ¿no?, con este tiempo destructor? ¿Qué se hace con, última cita que leo de este pasaje sobre el tiempo, ¿no? Dice, en resumen, el artista. El tiempo había transformado todos aquellos modelos de tal modo que eran reconocibles, pero no eran parecidos. No porque los hubiese favorecido, sino porque los había envejecido. ¿Sí? El tiempo que los envejece. Ahora, ¿qué se hace contra este tiempo? Bueno, el narrador está munido de la herramienta, del arma, no para vencer el tiempo, que es invencible, sino para tratar de contrarrestarlo o de gambetearlo de alguna manera. Y ese arma es el que nosotros ya esbozamos en el primero de nuestras conferencias o de este ciclo, que es la de la memoria. ¿Sí? Hay un libro bastante conocido también que se llama A la recherche de Marcel Proust, que es En busca de Marcel Proust, está traducido de Mauro, ¿sí? Maurois se escribe, Mauro, y que en busca de Marcel Proust, ahí él anota lo siguiente, dice, en suma los temas proustianos son el tiempo que destruye y la memoria que conserva. Toda la novela podría ser leída, acuérdense que yo dije que hay millones de claves de lectura de la novela, y es terrible cómo con el tiempo uno las va mutando, ¿no? Yo ahora decía que la estaba leyendo una clave que tenía mucho que ver con una novela sobre la homosexualidad, ¿no? O sobre estos temas de la homosexualidad. Pero bueno, puede ser leída como una teoría estética. Bueno, una clave de lectura es esta, ¿no? El binomio tiempo y memoria. Un tiempo que destruye, una memoria que conserva. Y ese binomio tiempo y memoria habla de dos realidades que no pueden ser consideradas por separado, ¿no? No se puede pensar en una sin pensar en la otra, en la narración. Hay un tiempo, yo asisto constantemente a la narración del pasaje del tiempo y de la acción destructora del tiempo, pero también sé que eso que se me está narrando es fruto de la rememoración, ¿sí? Una memoria que quiere conservar lo real. O sea, mientras el tiempo avanza temiblemente, la memoria se erige trabajando para conservar algo de aquella ciudad asediada de nuestros recuerdos, o de lo real, ¿sí? Entonces, esta aparición de la memoria, el narrador la va a terminar de aprender en el último tomo. Recuerdan que cuando leímos ese pasaje paradigmático de toda la novela, el más famoso de la Magdalena, en el té, decíamos que él ahí gustaba algo que le daba felicidad, pero no sabía qué decir, que lo iba a dejar para más adelante. Lo mismo pasa con la visión de los manzanos, lo mismo pasa con, bueno, otros pasajes que aparecen en la novela diciendo, bueno, ahí yo sentía algo, pero no, bueno, después, más adelante. Bueno, más adelante llega, y más adelante es ahora. En el séptimo tomo, cuando él está entrando a la matiné de La princesa de Kerman, lo que sucede de alguna manera es que él se va a encontrar con esa herramienta fundamental que es la memoria involuntaria, fruto de que asiste a 3 rememoraciones una detrás de la otra, ¿no? Un desnivel en los adoquines, el ruido de una cuchara sobre un plato y una servilleta con la que se limpia la boca, ¿sí? Esas tres sensaciones lo reenvían directamente al pasado, y él ahí empieza, de alguna manera, a esbozar o a darle una forma conceptual
a esta herramienta con la que va a trabajar, ¿sí? Pero claramente la herramienta es la que ya nombramos, que es la memoria involuntaria, ¿no? Así que es principal para Proust y es lo que desencadena toda la narración de la novela. De hecho, hay un biógrafo de Proust, White, que escribe un libro que se llama Proust, es muy lindo, breve, bastante breve en relación a las otras biografías. Yo creo, creo que ya lo cité hoy ¿no? En este ciclo. Y sobre la memoria, miren lo que dice Edmund White, dice, nuestra memoria no es como un recipiente cuyo contenido, todas las cosas que hemos vivido en el pasado, esté a nuestra disposición simultáneamente. No, el corazón tiene sus intermitencias y los recuerdos afluyen en tropel, con toda su fuerza sensual, solo cuando los activan involuntariamente gustos, olores u otras sensaciones sobre las que no ejercemos ningún control. Esta idea del recuerdo involuntario se convertiría en una de las piedras angulares de En busca del tiempo perdido y en uno de los principios rectores de su arquitectura literaria. Yo ya había dicho que las rememoraciones involuntarias no es algo que invente Proust, pero sí es Proust el primero en hacer la esencia de su novela, o el método propio de su novela, la rememoración involuntaria. Y lo que White muy atinadamente señala es esto, ¿no? Esto de las intermitencias del corazón. Hay un breve apartado en el tomo, no, es que no me falle esta memoria, en el tomo 4, ¿sí? En el de Sodoma y Gomorra, que se llama Las intermitencias del corazón, en la que justamente el narrador relata cómo recuerda que su abuela, es uno de los pasajes más bellos de la novela, su abuela cuando él estaba en esa habitación de Balbec lo vino a asistir cuando él se sentía asediado por esa habitación nueva. La abuela va, y es una abuela salvífica que aparece allí, y cuando él vuelve a esa habitación, de Balbec y su abuela ya está muerta, él se agacha para atarse los cordones, y en ese gesto justamente hay una sensación que involuntariamente lo hace rememorar a su abuela, digamos, a esa situación en la que había estado con su abuela y se da cuenta que su abuela está muerta. Ahí es cuando verdaderamente acaece la muerte de la abuela. Yo ya lo dije esto, no cuando alguien se muere, sino cuando alguien me falta, ¿no? Cuando me imagino, no sé, ojalá nunca muera mi pareja, pero el día que me levanto a la mañana y me voy a tomar mate, y no está, ahora voy a tomar mate solo, ahí acaece la muerte. Mientras en el momento anterior uno estaba como en otro estado. Bueno, al narrador le pasa eso. Y ese pasaje lo titula Proust. Le pone un título que se llama Las intermitencias del corazón, que además es un título que Proust había pensado para toda la novela, para los 7 tomos, porque lo que pasa con el corazón es que se prende y se apaga, ¿sí? Por decirlo de un modo metafórico, no simbólico. Y cuando se prende, bueno, se prende cuando aparecen estas rememoraciones. Y White está diciendo esto, cuando se prende, cuando hay una intermitencia, ¿sí? Cuando la luz prende, los recuerdos vienen en tropel. Y esto es lo que experimenta, lo digo a modo de introducción, el narrador cuando pone ese paso, llegando en el adoquinado de la princesa de Germán, y hay un desnivel que lo va a hacer rememorar Venecia. ¿Sí? Además, Venecia simbólicamente en la novela todo el tiempo le está queriendo acordarse de Venecia y no puede. Los esfuerzos de la memoria voluntaria son infértiles, ¿sí? Lo que necesitamos es esta memoria involuntaria, no la voluntaria. Entonces, cuando uno se encuentra con esta sensación análoga del pasado, como le pasa al narrador, lo que hace es, se establece una conexión entre ambas y se abre aquel momento en que esa sensación se ha vivido, pero ahora aparece en el presente. Y el narrador va a decir, yo ahora lo voy a leer, no sabía si estaba en ese momento, me parecía ser el momento actual, ¿sí? Era tan nítido que parecía ser el momento actual. Bien, vamos a voy a ir yo, ¿no? Ustedes lo pueden tener ahí, a los textos que yo seleccioné en torno al problema de la memoria involuntaria que aparecen en este 7º tomo, que son sinceramente tal vez de los más jugosos en relación a lo que sería de alguna manera la teoría estética de Proust, ¿no? No se olviden, por ahí hay gente que no estuvo la vez pasada, yo simplemente lo quiero decir, es que recuerden que yo había propuesto también 2 posibles lecturas de la novela, ¿no? Una clásica, que es la teoría estética, que para algunos comentadores es algo, bueno, tradicional, no es nada novedoso, ¿no? Pero también estaba toda la lectura posible de esta narración, digamos, de esta pulsión narrativa, que es todo el enredo, donde el narrador va pintando los errores de la experiencia y va narrando sin el sesgo, sin
sin la censura de la inteligencia, ¿no? Ese método que aprende en el atelier del Stier de pintar aquello que se ve y no aquello que se sabe. Pero bueno, al final, ¿sí? Casi al final de la novela, o sea, mediando el 7º tomo, ahí aparece la cuestión de la memoria involuntaria de modo explícito, no ya como algo que tengo que ver cómo va a ser, digamos, después más adelante me voy a ocupar, sino como, como algo explicitado por el narrador. ¿Y cómo lo explicita? Bueno, esto es de vital importancia para comprender todo el método de la novela y también para comprender la propuesta de la metaficción final, ¿no? De por qué toda la recherche es un prólogo al libro que hay que escribir, ¿no? Es un darse cuenta de esa vocación del narrador, ¿no? Me doy cuenta que tenía que escribir la novela. Y uno se pregunta, y bueno, ¿pero qué pasó en estos 7 tomos anteriores? ¿No? Era todo esto para darse cuenta. En la página 748 de la edición de Valdemar, que es esa que yo recomendé tanto, la 748, sí, ya lo estoy chequeando porque tengo acá el PDF, memoria involuntaria, sí, en la 748, el narrador, después de haberse encontrado con Yahlu y Yupien, que están justamente atravesados por el paso del tiempo, el varón está en una silla de ruedas, está creo que está parapléjico, ¿sí? Está postrado en la silla, y lo viene llevando su amante, que es Yupien, que se acuerdan, es de quienes narramos ese encuentro sexual, esa seducción del tomo de Sodoma y Gomorra. Ahí el narrador viene pensando en esto, dice, acá voy a leer un poco más fragmentos porque me parece que es muy importante y además me parece lindo pasar por la novela, ¿no? Porque si no está todo muy teórico y Proust no quería eso, justamente, escribió la novela. Si no hubiera, vuelvo a esa carta que le escribe a Rivière, ¿no? Si yo no tuviera creencias intelectuales, enfermo como estoy, no me hubiera puesto a escribir la novela. Pero yo quiero mostrar, ¿sí? Yo quiero hacer vivir esta verdad que quiero proponer. Entonces es injusto también reducirlo a una explicación meramente teórica. Y el narrador dice, ¿no? En la página 748, ahora me esforzaba por sacar de mi memoria otras instantáneas, sobre todo instantáneas que había tomado en Venecia, pero bastaba esta palabra para volvérmela aburrida como una exposición de fotografías. Y ya no me sentía con gusto ni con talento para describir ahora lo que había visto tiempo atrás, lo que ayer observaba con un ojo minucioso y triste en ese mismo momento. O sea, yo quería recordar el pasado y nada, eran como fotitos, ¿no? Instantáneas que ya ni siquiera me sentía apto para esto. Y de hecho, miren lo que dice Proust, ¿no? Si Proust dijo esto de sí mismo como literato, todos tenemos que tener esperanza. Dice, no tenía razón alguna para negárselo, puesto que ahora tenía la prueba de que yo no servía ya para nada, de que la literatura ya no podía causarme la menor alegría, fuese por culpa mía, al no tener dotes suficientes, fuese por la suya, si es que en efecto estaba menos cargada de realidad de lo que yo había creído, ¿no? Esta desesperanza en la literatura, ¿no? Esta tribulación sobre la expresión literaria. Y entonces acá viene ese momento salvífico, ¿no? O la introducción dice, pero a veces en el momento en que todo nos parece perdido, es cuando llega la advertencia que puede salvarnos, ¿no? Así dice el narrador. Cuando ya no confiaba más en la literatura, cuando me iba a sumergir en esta cuestión mundana, en esta vida, digamos, superficial, entonces aparece eso que nos puede salvar, ¿no? Esa advertencia que nos puede salvar. ¿Y cuál es esa advertencia? Un tropiezo, ¿no? También, ¿no? Yo ahora cuando uno da clases se da cuenta de un montón de cosas, porque las dice en voz alta, ¿no? Y uno no anda diciendo esto en voz alta, ¿no? Él sube al colectivo y le dice al colectivo, no, ¿sabés que cuando está? Entonces, es linda la clase por eso también. Y me parece también muy interesante que la advertencia que puede salvar al narrador, que le recobra la esperanza en su vocación literaria, es un tropiezo, ¿no? Es un tropiezo. O sea, el tropezar como una instancia en la que él descubre algo que le va a ser el material de su novela. Entonces, miren lo que sucede, ¿no? Pero en el momento en que estaba recuperando el equilibrio, posé mi pie sobre un adoquín que estaba algo menos levantado que el anterior. Todo mi abatimiento se desvaneció ante la misma felicidad que en diversas épocas de mi vida me habían proporcionado
la vista de los árboles que había creído reconocer durante un paseo en coche por los alrededores de Balbec, la vista de los campanarios de Martinville, el sabor de una magdalena mojada en una infusión, tantas otras sensaciones de las que he hablado y que las últimas obras de Vinteuil me habían parecido sintetizar. Como en el momento en que saboreaba la magdalena, toda inquietud sobre el futuro, toda duda intelectual se habían disipado. Las que me asaltaban hace un instante sobre la realidad de mis dotes literarias y aún sobre la realidad misma de la literatura, habían desaparecido como por encanto. Con ese tropiezo desaparece ese dudar sobre las capacidades literarias. Encuentro una felicidad total, plena. A ver, bueno, pero ¿a qué se debe, señor narrador, esta felicidad, no? Pero esta vez ya no me resigné a decir, bueno, más adelante voy a ver a qué se debe, como pasó con la Magdalena o los árboles, etcétera, etcétera, o los campanarios. La felicidad que acababa de sentir era desde luego, en efecto, la misma que había sentido al comer la Magdalena y cuyas causas profundas había aplazado buscar entonces. La diferencia puramente material estaba en las imágenes evocadas. En un azul profundo embriagaba mis ojos, unas impresiones de frescura, de luz deslumbrante se arremolinaban a mi lado, y en mi deseo de cogerla sin atreverme a moverme más que cuando disfrutaba del sabor de la Magdalena, tratando de hacer llegar hasta mí lo que ella me recordaba, permanecía a riesgo de hacer reír a la innumerable multitud de los Watmen, dubitativo como había estado un momento antes, con un pie sobre el adoquín más alto y el otro sobre el adoquín más bajo. No se imagina, ¿no? Es graciosa, ¿no? Está Proust haciendo equilibrio ahí porque quiere ver qué es lo que le da tanta felicidad en ese desnivel. Bueno, ¿qué es lo que le da felicidad? Bueno, ahí recuerda a Venecia, ¿no? Eso le hace recordar Venecia, ese desnivel. Y así como la Magdalena le había hecho recordar Combray, pero ¿qué es lo que le da felicidad? El narrador lo dice en la página 751 de la edición de Valdemar. Dice, no lo voy a leer todo, solo voy a leer un poquito. Dice, fue tan fuerte la impresión que el momento que estaba viviendo me pareció ser el momento actual. O sea, la impresión del pasado que vino fue tan fuerte, tan vívida, que el momento que estaba viviendo me pareció ser el momento actual. Más anonadado que el día que me preguntaba si realmente iba a ser recibido por la princesa de Germán o si no iría a desmoronarse todo, creía que el criado acababa de abrir la ventana sobre la playa y que todo me invitaba a bajar a pasearme a lo largo del malecón con la marea alta. La servilleta que había cogido para limpiarme la boca tenía exactamente el mismo tipo de rigidez y de tiesura de aquella otra con la que tanto trabajo me había costado secarme ante la ventana el primer día de mi llegada a Balbec. Y yo no solo gozaba de aquellos colores, sino de todo un instante de mi vida que los provocaba, que había sido sin duda aspiración hacia ellos, de los que quizá algún sentimiento de fatiga o de tristeza me había impedido gozar en Balbec, y que ahora, desembarazado de cuanto hay de imperfecto en la percepción exterior, puro y descarnado, me henchía de alegría. ¿Sí? Vuelve el instante pasado y encima vuelve despojado de el cansancio, la fatiga que podía tener, y lo vivo de una manera tan rica como si fuera el presente. ¿Se acuerdan que con la Magdalena él dice al final de esa primera parte del primer tomo, y vino todo, compré como a ponerse como por un decorado completo, todo, las mañanas, el té, las misas, todo completo vino, ¿sí? Todo completo vino hacia mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa rememoración involuntaria? Lo que sucede es que eso que se fue, ¿sí? Eso que se fue, vuelve gracias a un pequeño gesto, ¿sí? Y es gracias al olvido que yo puedo recobrarlo de esa manera. Porque justamente cuando el esfuerzo de la memoria voluntaria quería volver a Venecia o a Balbec, volvía desde una perspectiva, desde un sesgo, volvía de una manera mucho menos rica, ¿sí? Pero acá el narrador va a decir lo siguiente en relación al olvido. Voy a leer dos citas, pero en relación al olvido, y va a decir una de las frases más conocidas de la novela, ¿no? En esta cita, dice: a lo sumo advertía de modo accesorio que la diferencia existente entre cada una de las impresiones reales dependía probablemente de esta causa,
que la menor palabra dicha por nosotros en una época de nuestra vida, el gesto más insignificante que hicimos, estaba rodeado, llevaba en sí el reflejo de cosas que lógicamente no dependían de él, que han sido separadas por la inteligencia, a la que no le servían de nada para las necesidades del razonamiento. O sea, hay una palabra, cuando yo recuerdo, no, tal cosa que le dije, la inteligencia separa todo lo que está aledaño, alrededor, porque no le sirve, ¿sí? Ahora, cuando hay otra sensación que yo olvidé, la inteligencia no hizo ese trabajo sobre el recuerdo. Entonces, cuando ese recuerdo viene, viene completo. Y acá dice el narrador, y voy a leer estas 5 carillas, estas 5 líneas, al final está esa frase súper conocida que ha titulado libros. De hecho, uno que de los estudiosos de La Plata lleva este libro, ¿no? Dice, sí, si el recuerdo, gracias al olvido, no ha podido contraer ningún vínculo, echar ningún eslabón entre él y el minuto presente, si ha permanecido en su sitio, en su fecha, si ha conservado sus distancias, su aislamiento en la hondonada de un valle o en la punta de una cumbre, nos hace respirar de golpe un aire nuevo. Precisamente porque es un aire que se ha respirado tiempo atrás, ese aire más puro que los poetas han tratado en vano de hacer reinar en el paraíso, y que solo podría dar esa sensación profunda de renovación si ya hubiera sido respirado, porque los verdaderos paraísos son los paraísos que se han perdido. ¿Sí? Esa es la frase, ¿no? Los verdaderos paraísos son los paraísos que se han perdido. Y acá se viene lo que hay que hacer con esa rememoración. Y se viene una noción muy conocida, que es lo que se llama la metáfora proustiana, que no tiene que ver con la metáfora usualmente dicha, sino que esta metáfora implica reunir dos impresiones comunes que están en el tiempo, unarlas y sacar de ellas lo que tienen en común. Pero, ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, esta metáfora me va a permitir recobrar ese paraíso perdido, ¿sí? El verdadero paraíso, aquel que no está trastocado por mi inteligencia, por la acción, digamos, modificadora de la inteligencia, ¿no? Por lo que se sabe, ¿no? Por lo que se sabe. Entonces el narrador dice esto, y ya me voy a dejar de leer sobre la memoria, hay tanto para leer de esto. Bueno, dice esto el narrador, y este 753, acá está el método proustiano para escribir, ¿no? O sea, la clave de toda su novela, de los 7 tomos anteriores. Por eso es tan álgido y tan importante este último tomo, dice, que se lo llama el tomo filosófico también. Y esa causa, la de la felicidad que decíamos, la adivinaba yo comparando entre sí aquellas diversas impresiones bienhechoras y que tenían de común el hecho de que yo sentía a la vez, en el momento actual y en un momento lejano, el ruido de una cuchara sobre el plato, la desigualdad de las baldosas, el sabor de la magdalena, hasta hacer refluir el pasado en el presente, hasta hacerme dudar de saber en cuál de los dos me encontraba. A decir verdad, el ser que entonces saboreaba en mí esa impresión, la saboreaba en lo que tenía de común en un día antiguo y ahora, en lo que tenía de extratemporal. Un ser que solo aparecía cuando, gracias a una de esas identidades entre el presente y el pasado, podía encontrarse en el único medio donde pudiese vivirse, gozar de la esencia de las cosas, es decir, fuera del tiempo. Esto explicaba por qué mis inquietudes sobre mi muerte hubieran cesado en el momento en que de manera inconsciente había reconocido el sabor de aquella magdalena, porque en ese momento el ser que yo había sido era un ser extratemporal y por lo tanto despreocupado de las vicisitudes del futuro. Y acá me voy a detener un ratito. La eternidad, ¿no? ¿Dónde se da la eternidad? Afuera del tiempo. ¿Y cómo sucede ese afuera del tiempo? Cuando una impresión pasada y una impresión presente se encuentran en un punto común, en algo que tienen de igual. Y eso que tienen de igual está fuera del tiempo, dice Proust. Es extratemporal. Por eso las vicisitudes de mi vida, la posible muerte, no tenían importancia. ¿Sí? Porque no había antes y después allí. Había aquello que era esencial a los dos momentos, aquello que no pertenecía al tiempo. ¿Sí? Aquello que era ese contenido común que se escapaba del tiempo. Por eso, cuando el narrador se da cuenta de esto, dice, aquel ser nunca había venido a mí, nunca se había manifestado, sino fuera de la acción del goce inmediato,
cada vez que el milagro de una analogía me había hecho escapar al presente. Era lo único que tenía el poder de hacerme recuperar los días antiguos, el tiempo perdido, ante lo cual siempre fracasaban los esfuerzos de mi memoria y de mi inteligencia. ¿Cómo se recupera el tiempo perdido? ¿Cómo se recuperan los días antiguos? Fruto de las rememoraciones involuntarias que me ponen en presencia de lo esencial. ¿Sí? Ahora me estoy muriendo, podría decir el narrador, ¿no? El tiempo está pasando y yo tengo esta revelación, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Además, acuérdense, ¿no? Un narrador que, como el escritor de esta novela, tenía problemas pulmonares, ¿no? Era muy débil. Y descubre esto, no es como cuando uno descubre esto y me muero, no. No, señor, tengo que hacer algo con esta situación. Y entonces lo que el narrador va a tratar de hacer es justamente encontrar el medio en el que puede ser cristalizado ese tiempo, entre comillas, o esa esencia extratemporal de las cosas. Antoine Compagnon es uno de los editores de el primer tomo y el segundo, si no me equivoco, de esa edición definitiva de La Recherche, que es la que dirigió Jean-Yves Talley. Y hace poco estuvo en Argentina, antes de la pandemia, dio charlas en varios lugares, una fue en la Allianz. Y en ese, una de las cosas que decía, que la voy a decir porque es interesante, que decía, algo que yo dije en este ciclo, que es que había que desmitificar a Proust, que todo el mundo tenía que leer a Proust. Que no tenía que ser un objeto así. Y de hecho dice que la ausencia, no la ausencia, pero que los primeros años de la publicación de la novela, digamos, hasta el 50, que está esa edición 51 de Clark y Ferré, y hasta el 60, 70, había estudios, pero no había tanto, porque Proust era una cosa, digamos, inmaculada, algo que no podía cualquiera leer. Sí, lo decía Antoine Compagnon, que además conoció a Celeste Albaret en la biblioteca, digamos, en la que iba a trabajar todos los días para esa edición definitiva. Y lo que decía Antoine Compagnon es, no, hay que leer a Proust, todo el mundo tiene que leer a Proust. Porque gracias a esas lecturas de Proust es que van a aparecer proustianos, y además de aparecer proustianos, van a aparecer estudiosos de la obra proustiana. Yo voy a recomendar algo que no recomendé, que es una película que en el año 2019, ¿sí? Creo que 2019, una película argentina, un documental, dirigido por una mujer que se llama Álvarez de apellido, no me acuerdo su nombre de pila, que es un documental que se llama, creo que se llama El tiempo perdido. ¿Qué recomendaciones estoy haciendo? No me acuerdo el título del documental. María Álvarez, gracias Virginia, te agradezco. ¿Y el título es El tiempo perdido? Creo que sí, creo que bueno, sí. Fue la ganadora del Festival de Cine de Mar del Plata, ¿sí? De ese año. A ver, ya lo voy a googlear, si esto es lo bueno de estar acá, ¿no? María Álvarez, El tiempo perdido se llama, sí. El tiempo perdido. Es un documental de 2020, perdón, el año pasado. Y este documental es un documental muy interesante que tiene una particularidad, que es que se asemeja a aquello que de alguna manera quiere retratar, ¿sí? Dura 1 hora y media, 102 minutos, se llama El tiempo perdido, desde el 2020. ¿Y qué es lo que encontramos en el documental? Que lo recomiendo, ojalá lo puedan buscar, no sé si estará disponible en algún lado para ver. Es una historia real, de un grupo de personas adultas, la mayoría de ellos, que se reúnen hace 18 años a leer esta novela, ¿sí? Y que ya algunos tienen hasta 5 lecturas de la novela, ¿no? O sea, se reúnen en un café y leen la novela. Bueno, claramente era un material para hacer una película. Yo la vi la película, y la película a mí me pareció muy buena, muy buena. La persona que asesoró el guión de María Álvarez es Walter Romero, que es titular de literatura francesa, que es un proustiano también muy querido. Y Walter, bueno, seleccionó algunos pasajes porque era lo que había que ir mostrando en la película, digamos, en el documental. Pero es muy interesante porque, de alguna manera, lo que sucede en el documental es que las personas que leen hacen carne la novela. O sea, la novela es una suerte de analogía con la vida misma, ¿no? La vida es este fluir constante de vivencias que nos va envejeciendo, y de hecho,
este grupo hace 18 años que lee la novela, es decir, que ha pasado el tiempo. Algunos, de hecho, uno mueren algunos en esta proeza de leer una y otra vez la novela, pero es muy interesante porque en un momento terminan de leer, leen el último párrafo, ¿no? Que además, no casualmente Proust termina esta novela con la palabra tiempo, y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora hay que volver a empezar, ¿no? Yo, Virginia se ríe, vos la viste, ¿no, Virginia? Es tremenda, es lenta la película, lenta como la novela, lenta como la vida, digamos, que no es todo furor, que es lo que a veces se nos quiere vender. No, la vida es esto, ¿no? Y de repente, y de vuelta. Bueno, la recomiendo la novela porque, perdón, la novela la recomiendo, obviamente, ¿no? Pero la película la recomiendo porque uno experimenta en carne propia lo que también experimenta leyendo la novela, ¿no? Y además de eso, también lo que se ve allí es algo que a mí me interesó mucho, que es la lectura de la novela, y no lo digo peyorativamente, por personas que son, por legos, digamos, ¿no? Por personas que no son necesariamente académicos, estudiosos de literatura, y las interpretaciones que hacen, y cómo la novela incide en sus vidas, digamos, ¿no? Incide en sus vidas. Y entonces, esto todo para cerrar la primera, hay que decir que es, a Proust hay que leerlo, no hay que no animársele. Lo peor que puede pasar es que uno abandone. Pero diría, como diría Walter Romero, que es un gran cantante de tango, ¿vieron que está ese dicho que dice, el tango te espera? Y es verdad que el tango te espera. Yo hace unos años empecé a escuchar tango, y qué bueno que es el tango, ¿no? Pero, y yo podría decir lo mismo de Proust. Proust te espera, digamos, ¿no? O sea, que uno lo empieza a leer y lo deje, no pasa nada, pues ya va a ser el tiempo de que lo lea, ¿no? El que ama la literatura, para mí, esta es una obra ineludible. Ahora, por ahí no es el momento, entonces, pero sí aliento a leer. Ahora, ¿por qué dije todo esto? Bueno, porque lo que decían tus compañeros, durante mucho tiempo no hubo tantos estudios prustianos, porque esto era como una cosa intocable, ¿no? Proust, no, ahí, de esto no, esto los que saben. Bueno, no, hay que leerlo. Y Antoine Compagnon dice en su introducción a ese primer tomo, él es uno de los que sostiene también que la recherche es una búsqueda de la verdad, así como decía Vincent de Comte y como dice Gilles Deleuze, ¿no? Pero él dice ahí que se pueden identificar dos temporalidades en la novela. Y lo cito textual, dice, el círculo se cierra entonces sobre la definición de ambas temporalidades de la novela. Aquella irreversible de la vida y aquella reversible del arte o de la verdadera vida. ¿Sí? O sea, hay dos temporalidades. Una irreversible, en la que todos estamos inmersos, nos guste o no, que es la de la vida, y una, podríamos decir, reversible, que es la del arte o de la verdadera vida. ¿Cuál es esa verdadera vida para Proust? La literatura. Ahora vamos a ahondar en esa interpretación. Pero lo que vamos a hacer ahora es que son -5, es detenernos, hacer un corte, así yo en la última parte hablo del tercer tema, que es la literatura como la verdadera vida, y después dejamos para preguntas. ¿Sí, Laura? Un ratito más, porque por ahí hay más preguntas de cosas generales. Sí, Así sí, que más o hacemos menos y la 5 pausa, retomo. sí, perfecto, hacemos la pausa de siempre. ¿Y 5? Ah.
Martina, ya estuve buscando, intentando encontrar el documental, porque está como documental. Por ahora puse solo el trailer ahí en el chat. Después cada uno tiene que ir buscándolo. Sí, no sé si estará disponible. Yo lo vi No, parece que porque no. el primer mes, o sea, cuando se publicó la película, estaba gratis para verlo. Disponible, Durante ahí 4 o 5 dice. días, sí. Sí, Y ahí sí, la vi, sí, la vi. sí, sí. Bueno, Bueno, a ver. seguimos cuando vos quieras. Sí, sí, voy a esperar el minuto porque voy a Ah, hacer. perfecto. Voy Ah, a perdón, respetar sí, ese 4. 18:05, Sí, pero. sí, sí. Bueno, a ver, acá 769. Acá está. No, porque hay un montón de cosas que yo dejé afuera de esta selección. Pero bueno, es lo que tocaba, es para que ustedes después tengan ganas de leer toda la novela. Bien, decía entonces que estaban estas dos temporalidades, ¿no? La de aquella de la vida irreversible y la del arte o la de la verdadera vida, que es la que va a tratar de explorar el narrador, ¿no? O sea, la que va a advertir ahora. Después de darse cuenta que la rememoración involuntaria le permite recobrar el tiempo en estado puro, ¿no? Esa analogía entre pasado y presente, de dos momentos en el tiempo que son homólogos y de los cuales uno puede desprender esa esencia extratemporal de las cosas, el narrador va a sentir la desesperada necesidad de recobrar el tiempo perdido, ¿no? Aquel que corresponde justamente a la vida irreversible, y tratar de fijarlo de alguna manera en que no pueda, digamos, en que no quede por siempre olvidado en un pasado inaccesible, que es lo que le pasaría a cualquiera que no haga, digamos, este arte que propone el narrador, ¿no? O sea, que no haga este ejercicio de recuperar el tiempo perdido. Bueno, ¿cuál es el vehículo entonces? La obra de arte. Para Proust va a ser la obra de arte. La obra de arte, allí puede cristalizarse esa verdad del mundo vivido, ¿sí? De aquellos instantes que fueron efímeros en el ayer y que se van acumulando indefinidamente en un pasado que se torna opaco, pero que pueden ser llevados a la luz de la verdad y plasmados de tal modo que se tornen accesibles, ¿sí? Instituyendo de este modo una suerte de temporalidad reversible, ¿no? Que puede volverse hacia atrás. Y Proust nos dice sobre el arte lo siguiente, ¿no? Dice, la grandeza del arte verdadero consistía en volver a encontrar, en volver a captar, en hacernos conocer esa realidad lejos de la cual vivimos, de la que nos apartamos cada vez más a medida que gana más espesor e impermeabilidad del conocimiento convencional con el que la sustituimos. Esa realidad que corremos el riesgo de morir sin haber conocido y que es, simple y llanamente, nuestra vida. El arte verdadero me permite volver a encontrar, volver a captar mi propia vida. El arte es la herramienta para recobrar los instantes de nuestra vida que parecen perdidos, ¿sí? Y que me va a permitir el arte cristalizar aquellas vivencias que nos provee la memoria involuntaria. Acuérdense que cuando yo empecé a leer hoy, en un momento dice, esa felicidad que sentía era la que estaba contenida en las pequeñas frases de Vinteuil. O sea, la música también tiene ese poder de cristalizar o de recobrar. En el caso de la pequeña sonata de Vinteuil era la esencia del amor, ¿no? La pequeña frase, de alguna manera, contenía eso. Ahora, no basta solamente con abrir el pasado, porque rememoraciones involuntarias tenemos todos. Rememoraciones involuntarias tenemos todos. Ahora, no alcanza solo con tenerlas, es preciso transmutar ese recuerdo en signos inmateriales que sostengan aquella verdad del mundo vivido. Y acá hay un pasaje que a veces queda perdido, pero es precioso, y que habla de, justamente, de la relación del arte con la expresión de la verdad. Para mí fue un pasaje fundamental en la tesis doctoral, en el primer libro, porque es lo que yo creía, ¿no? O lo que yo creo, no lo que creía. Creo que el arte tiene una capacidad que le es inherente de expresar la verdad. También ahí uno podría decir como Merleau-Ponty, bueno, cuando uno dice que el arte tiene una capacidad inherente de expresar la verdad, después, bueno, ¿qué es el arte y qué es la verdad? ¿No? Bueno, vaya uno a responder. Yo también tengo mi postura sobre eso, digamos, pero no hace ahora la cuestión. Pero sí, el narrador dice esto, ¿no? En la relación del arte con la expresión de la verdad. Dice,
En cuanto al libro interior de los signos desconocidos, de signos en relieve al parecer que mi atención explorando mi inconsciente iba a buscar con los que tropezaba, que contorneaba como un buzo que sonda, para cuya lectura nadie podía ayudarme con ninguna regla, esa lectura consistía en un acto de creación en el que nadie puede suplirnos, ni siquiera colaborar con nosotros. El artista debe escuchar en todo momento su propio instinto, y esto hace que el arte sea lo que hay de más real, la escuela más austera de la vida y el verdadero juicio final. Este libro, más arduo de descifrar que ningún otro, es también el único que nos haya dictado la realidad, el único cuya impresión haya sido hecha en nosotros por la realidad misma. Sea cual fuera la idea dejada en nosotros por la vida, su figura material, huella de la impresión que nos ha causado, es también la prenda de su verdad necesaria. Las ideas formadas por la inteligencia pura no tienen más que una verdad lógica, una verdad posible, su elección es arbitraria. El libro de caracteres figurados, no trazados por nosotros, es nuestro único libro. No porque estas ideas que formamos no puedan ser justas desde el punto de vista lógico, sino porque no sabemos si son verdaderas. Solo la impresión, por mísera que parezca su materia e imperceptible su huella, es un criterio de verdad. Y solo por esto merece ser captada por el intelecto, porque solo ella es capaz, si éste sabe deducir esa verdad, de llevarlo a una perfección mayor y de darle alegría pura. Solo la impresión es un criterio de verdad, ¿sí? Y el artista, cada uno, tiene que ir a hurgar en ese libro interior. Después, más adelante, Proust va a decir que todo escritor es traductor. La escritura es traducción, traducción del libro interior de la experiencia, ¿sí? Y ese libro interior de la experiencia ha sido escrito por la experiencia, en tanto y cuanto ella es la única que nos ha dejado en nosotros una impresión de la realidad. La realidad puso eso ahí. Y yo lo tengo que traducir, ¿sí? Yo lo tengo que traducir. Y ese es el momento, ese momento del artista, que hace que el arte sea lo más real y que sea el verdadero juicio final, ¿no? Porque esta idea del juicio final es muy interesante. ¿El juicio final qué se determina? Bueno, si uno va a la vida eterna o no, ¿no? Bueno, el arte es el verdadero juicio final. Porque la eternidad se encuentra en la expresión artística. ¿Qué eternidad? La eternidad a la que podemos aspirar, digamos, ¿no? Yo ya nombré a Barico, y lo voy a volver a nombrar, no porque Barico sea lector de Proust, porque hasta donde sé no lo leyó, y no porque Proust pueda saber algo de Barico, porque nació 100 años antes, pero cuando en Océano Mar, al final de la narración, le preguntan al narrador que está ahí, bueno, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Dice, bueno, yo estuve tratando de decir el mar. Y dice, ¿tantas hojas para decir el mar? Sí, tantas hojas. Y dice, ¿por qué? Dice, bueno, antes bendecíamos el mar. Antes bendecíamos el mar, ¿no? Y relata que iba un hombre con un hábito y se ponía sobre el mar y lo bendecía, ¿no? Y ya esa realidad del mar estaba domesticada, estaba comprendida dentro del relato religioso. Pero claro, acaecía la muerte de Dios y el fin de los grandes relatos, ¿qué nos queda para manipular la realidad? Bueno, la propuesta de Barico es el arte, ¿no? No hay que bendecir el mar, hay que decir el mar. Y la literatura, por lo tanto, es capaz de expresar esa realidad que el mar es. También el mar puede ser tomado en la obra de Barico como el ser, ¿no? O sea, acá las interpretaciones son múltiples, pero digo, no casualmente, porque una de las objeciones, esto no es del curso, pero lo voy a decir, son 2 minutos, una de las preguntas que me hacían era por qué en el libro, que hay 3 autores franceses muertos, Camus, Sartre y Proust, ¿por qué estaba Barico, que es italiano y está vivo? Bueno, y está ahí sobradas razones para que, porque una de las cosas que hace es utilizar la literatura como vehículo para la expresión de la verdad. Y esto es lo que Proust está diciendo, el arte es el verdadero juicio final, porque allí se va a determinar la trascendencia, la eternidad o no, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que traducir ese libro interior en un lenguaje, en una gran prosa, diría Merleau-Ponty, que recobre un sentido que estaba desperdigado, que hasta ese momento permanecía mudo, y lo haga accesible a todos. Y esto es lo que hace Proust en su búsqueda del tiempo perdido, ¿no? O sea, Proust dice, voy a leer,
voy a leer un pasaje que no está en sus fragmentos, pero cuando habla de la impresión que deja en mí la realidad, dice una impresión material porque ha entrado en nosotros por los sentidos, pero de la que podemos extraer el espíritu. En resumidas cuentas, tanto en un caso como en otro, se trata de impresiones como la que me había dado la vista de los campanarios, o de reminiscencias como la del desnivel de los 2 escalones, o el sabor de la Magdalena, había que intentar interpretar las sensaciones como signos de otras tantas leyes e ideas, tratando de pensar, es decir, de hacer salir de la penumbra lo que había sentido, de convertirlo en un equivalente espiritual. Eso para Merleau-Ponty son las ideas sensibles. Ideas que no pueden ser desprendidas de su carne, pero que de alguna manera migran a la carne menos pesada del lenguaje. Se convierte en un equivalente espiritual de la experiencia. Ese libro interior de los signos desconocidos, esa lectura de ese libro, dice Proust, esa lectura consistía en un acto de creación en el que nadie puede suplirnos, ni siquiera colaborar con nosotros. ¿Se acuerdan cuando en la Magdalena todo vuelve, ¿no? Él decía, buscar, más aún crear. No hay que buscar simplemente en el libro interior. Hay que crear en la narración, ese vehículo en el que va a poder sostenerse esa impresión, esa esencia del mundo circundante. ¿Sí? Ese libro es el libro de la realidad, el que acabo de mencionar. Bueno, y ahora voy a dar una parte del fragmento que yo seleccioné para hablar de la literatura como la verdadera vida. Y allí Proust dice, bueno, está bien, la realidad puso en mí esas impresiones, ¿no? Ahora, ¿qué es la realidad? ¿De qué realidad estoy hablando, no? Y entonces Proust dice en la página 769 esto. Y todas las citas en Proust son largas, no se dieron cuenta, así que voy a leer una cita de un párrafo. Dice, una imagen ofrecida por la vida nos aportaba en realidad en aquel momento sensaciones múltiples y diferentes. La vista, por ejemplo, de la tapa de un libro ya leído, tejió en los caracteres de su título los rayos de luna de una lejana noche de verano. El sabor del café con leche matinal nos aporta esa vaga esperanza de un buen tiempo que tantas veces en el pasado, mientras lo bebíamos en una taza de porcelana blanca, cremosa y plisada que parecía leche endurecida, cuando la jornada todavía estaba intacta y plena, se puso a sonreírnos en la clara incertidumbre del alba. Una hora no es solo una hora. Es un vaso lleno de perfumes, de sonidos, de planes y de climas. Lo que llamamos la realidad es cierta relación entre esas sensaciones y esos recuerdos que nos rodean simultáneamente. Relación que suprime una simple visión cinematográfica, la cual se aleja así de lo verdadero tanto más cuanto pretende limitarse a ello. Relación única que el escritor debe encontrar para encadenar por siempre en su frase uno a otro los dos términos diferentes. Se puede hacer que sucedan indefinidamente en una descripción de los objetos que figuran en el lugar descrito. La verdad solo empezará en el momento en que el escritor coja dos objetos distintos, plantee su relación análoga en el mundo del arte a lo que es la relación única de la ley causal en el mundo de la ciencia, y los encierre en los anillos indispensables de un bello estilo. Incluso cuando, como en la vida, acercando una cualidad común a dos sensaciones libere su esencia, común reuniendo una y otra para sustraerlas a las contingencias del tiempo en una metáfora. Voy a decir un par de cosas sobre esta cita fundamental. ¿Qué es la realidad? La realidad no es algo simple, separado, claro y distinto, diría Descartes, ¿no? La realidad no es algo que está en una mónada, que no se toca con nada. La realidad es cierta relación entre esas sensaciones y esos recuerdos que nos rodean simultáneamente. Cuando yo vivo el presente, en ese presente, diría, esto es una cuestión bien fenomenológica, está implicado como retención el pasado y como protensión el futuro. En mi presente están implicados pasado y futuro. Pero no solo pasado y futuro, como lo que pasó, o a lo que me remito, o a lo que voy a hacer, sino también que están implicadas un montón de sensaciones. Acá, Proust lo dice, el sabor del café con leche matinal que nos aporta esa vaga esperanza de un buen tiempo que tantas veces en el pasado, mientras lo bebíamos en una taza de porcelana blanca, cremosa, y todo eso está en ese sabor.
y hay narraciones que dicen, se tomó un café. Esa narración cinematográfica, así la va a llamar Proust, de fotos que van pasando, eso no es la realidad. La narración decimonónica, de un hilo que se sigue coherentemente de un lado hacia otro, eso para Proust, hago la aclaración, no es la realidad. La realidad implica otra complejidad. Por eso Proust, el narrador, está a 130 carillas cortando un bife. Porque la realidad tiene más que 130 carillas. Hay muchas más cosas en juego. ¿Y cómo hacemos entonces para ese libro interior de las cosas? Yo dije cuando inicié este ciclo de conferencias que para mí La Recherche es una novela de la vida de la conciencia. ¿Cómo se expresa la vida de la conciencia en una obra de arte? ¿Cómo se salva la vida de la conciencia al inexorable paso del tiempo? Bueno, mediante el arte. Esta es la única tabla que le queda al narrador. ¿Y cómo se transmuta cómo se traduce mediante la creación de ese libro interior en la narración? Y bueno, hay una cosa que Proust llama la metáfora, que es la reunión de estos dos objetos distintos que tienen algo en común, algo análogo, y que van a ser fijados por el bello estilo de quien escriba, liberando su esencia del tiempo. ¿Sí? Y esto es lo que el narrador descubre que tiene que hacer, ¿no? Si la realidad era esa especie de desecho de la experiencia, dice, entonces, no me podía, o sea, él dice, si la verdad era esa especie de desecho de la experiencia, poco más o menos idéntica para cada una, porque cuando decimos un mal tiempo, una guerra, una estación de carruajes, un restaurante iluminado, un jardín en flor, todo el mundo sabe lo que queremos decir. Si la realidad era esto, bastaría sin duda una especie de cinta cinematográfica de esas cosas, y el estilo, la literatura, que se apartarían de sus simples datos, serían un entremés artificial. La literatura no es una narración cinematográfica de las cosas, porque la literatura recoge ese mundo circundante, esas sensaciones que se entrecruzan, ¿sí? Ese pasado y ese futuro que está contenido en ese presente, ¿sí? Entonces, me daba cuenta, dice el narrador, de que ese libro esencial, el único libro verdadero, un gran escritor no tiene, en el sentido corriente del término, que inventarlo, puesto que ya existe en cada uno de nosotros, sino traducirlo. El deber y la tarea de un escritor son las de un traductor. Y todos sabemos que los traductores, acá tenemos a Laura, por ejemplo, crean. Porque la traducción, algunos dicen que la traducción es traición. Yo prefiero decir que la traducción es creación, porque la traición es peyorativa. Uno tiene que crear en otro lenguaje el sentido de lo que está diciendo en el lenguaje original el autor. Y no lo traiciona, trata justamente de recrearlo. Bueno, Proust dice hay que traducir el libro interior de las cosas en esta obra de arte. La tarea de todo escritor no es la creación, no hay que inventar nada, no hay que sacar nada de la galera. Hay que crearlo, hay que traducirlo, hay que crearlo mediante la traducción. Es muy interesante esta visión de la literatura, ¿no? Una literatura que siempre se remite, que no puede ser desprendida de ese autor. Lo cual llama mucho la atención, porque si ustedes recuerdan la crítica de Proust a Sainte-Beuve, Proust decía que el escritor no tenía que ser juzgado por su vida, ¿no? Que la obra era fruto de un yo distinto del yo del escritor. Y acá uno le quiere decir a Proust, pero bueno, si todo el libro es este libro interior de la experiencia, ¿sí? Entonces, la literatura aparece como el medio posible en el que puede llevarse a la expresión eso esencial. Ahora, ¿por qué es la verdadera vida la literatura? Porque ese es el título que yo le puse al tercer punto del encuentro de hoy. Y entonces, ahí Proust dice, ¿no? Esto que yo había leído antes, no lo voy a leer de nuevo, que la grandeza del arte verdadero consiste en volver a encontrar, en volver a captar, en hacernos conocer esa realidad lejos de la cual vivimos, ¿sí? Que cada vez gana más espesor, y es a lo que llamamos lisa y llanamente nuestra vida. O sea, la literatura es un modo de explorar, recoger y cristalizar mi vida temporal, ¿sí? Proust dice en la página 775 de la versión de Arminio, dice, la verdadera vida, la vida al fin descubierta y esclarecida, la única vida, por lo tanto, plenamente vivida, es la literatura. Esa vida que en un sentido habita a cada instante en todos los hombres, no menos que en el artista, pero ellos no la ven porque no tratan de esclarecerla.
Solo por el arte podemos salirnos de nosotros, dice Proust. Saber lo que ve otro de ese universo que no es el mismo que el nuestro, y cuyos paisajes nos resultarían tan desconocidos como los que puede haber en la luna. Gracias al arte, en lugar de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse. Y a nuestra disposición tenemos tantos mundos como artistas originales hay. Mundos más distintos los unos de los otros que los que ruedan en el infinito, y que muchos siglos después de haberse apagado el fuego del que emanaba, llámese Rembrandt o Vermeer, aún nos envían su rayo inconfundible. El arte me permite ver el mundo como lo vio otro, aunque esté muerto, y el fuego del que emanaba ese mundo, llámese Rembrandt o Vermeer, aún nos envían su rayo inconfundible, como hoy a nosotros Proust. El trabajo del artista, dice Proust, de tratar de ver bajo la materia, bajo la experiencia, bajo las palabras, algo diferente, es exactamente el trabajo inverso de ese otro que a cada minuto cuando vivimos, apartados de nosotros mismos, el amor propio, la pasión, la inteligencia y también las costumbres, realizan en nosotros cuando amontonan encima de nuestras impresiones verdaderas para ocultárnoslas por completo las nomenclaturas, los fines prácticos que llamamos falsamente la vida. O sea, el hábito, la inteligencia nos ocultan la vida y el arte lo recobra, lo vuelve a sacar a la luz, hurga en esas profundidades, quiere retornar a las profundidades donde lo que ha existido realmente yace desconocido, ¿sí? Y es el arte el que me va a permitir sacarlo a la luz. Yo encuentro otra cosa que hay acá, que esto tiene que ver también con mis lecturas actuales, pero es muy interesante. Hay un texto inédito hay un texto póstumo, perdón, no inédito porque ya fue editado y publicado, de Nietzsche que se llama Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Una de las críticas que hace Nietzsche es una crítica muy fuerte, bueno, al concepto de verdad y al lenguaje, ¿no? Y habla de una doble metáfora. Pero lo que principalmente dice Nietzsche ahí es que el concepto lo que hace es igualar lo no igual, ¿sí? Que nosotros en la experiencia tenemos realidades múltiples, ¿sí? No hay ninguna hoja igual a otra hoja. Pero el concepto que hace forma el arquetipo de la hoja del que supuestamente todas las hojas están copiadas, pero ninguna es idéntica. Y Nietzsche dice en última instancia que cuando tenemos experiencia de esa realidad, tenemos una experiencia de una realidad múltiple. Y que todo concepto que nace de una palabra, que es una forma de generalización, es un olvido de esas diferencias. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ese es el trabajo de la inteligencia. Nosotros sabemos en qué alta estima tenía Nietzsche al arte, ¿no? Y el arte como una suerte de posibilidad de contemplarnos desde arriba, ¿no? De mirar y de reírnos de esa condición humana. Bueno, el arte proustiano quiere reivindicar de alguna manera justamente esa particularidad de la vivencia y la vehiculiza en la literatura como el modo de producir o de llevar a la expresión lo que es la verdadera vida, esa vida recobrada, ¿sí? Porque la otra vida, la lineal, esa es efímera, pasa y es irreversible. Pero el arte me permite de alguna manera recoger en la obra las verdades que están en ese mundo circundante, ¿sí? Por eso Proust dice, había que intentar interpretar las sensaciones como signos de otras tantas leyes e ideas, ¿sí? Es el arte, precisamente la literatura, el medio para esclarecer la vida, para reconocer la realidad en su aspecto esencial, esa verdad del mundo vivido, en última instancia, para recobrar el tiempo perdido, ¿sí? Y yo voy a terminar esta exposición con algo que dejé para el final, que son 2 parrajitas, nada más, y después ya pasamos a los comentarios, preguntas, lo que quieran. Me parece que está bueno que hoy podemos dejar un ratito más, porque como es el final del ciclo, por ahí hay más preguntas. Pero cuando Proust ve a todos estos señores viejos destruidos por el paso del tiempo, el narrador, no Proust, dice, me asustaba que los míos, los zancos, fueran ya tan altos bajo mis pasos. Pensaba que no seguiría teniendo fuerza para mantenerme atado a mí mucho tiempo ese pasado que descendía ya tan lejos. Por eso, si ella me fuera dejada un tiempo la fuerza, para llevar a cabo mi obra, no dejaría yo ante todo de describir en ella a los hombres, aunque debiera hacerlos parecerse a seres monstruosos, como si ocupasen un lugar tan considerable al lado de ese otro tan restringido que les está reservado en el espacio. Un lugar prolongado, en cambio, hasta la desmesura, puesto que tocan simultáneamente como gigantes inmersos en los años, épocas vividas por ellos tan distantes, y entre las cuales tantos días han venido a situarse en el tiempo.
en ese final de la novela, los hombres monstruosos son los que incitan, los que motivan al narrador a escribir, ¿sí? Pero fíjense que el final es el comienzo. Yo tengo que escribir una novela donde los hombres aparezcan situados en esa perspectiva inmensa que es la perspectiva temporal. El tiempo que destruye es una suerte de aguijón que lo motiva a escribir ese libro para esclarecer aquella vida que estaba oculta en las tinieblas del pasado y que puede ser devuelta a la verdad, ¿sí? Proust dice, y con esto termino, dice, finalmente aquella idea del tiempo tenía un último valor para mí. Era un aguijón. Me decía que ya era hora de empezar si quería alcanzar lo que a veces había sentido en el curso de mi vida. En breves relámpagos, por la parte de Guermantes, mis paseos en coche en Madame de Villeparisis, y que me había hecho considerar la vida como digna de ser vivida. Cuánto más me lo parecía ahora que a mi juicio podía ser esclarecida esa vida que se vive en las tinieblas, de vuelta a la verdad de lo que era, esa vida que falseamos sin tregua, y en resumidas cuentas realizada en un libro. Qué feliz sería, pensaba yo, quien pudiera escribir tal libro. Qué tarea ante él. Bueno, muchísimas gracias por escuchar estos 3 encuentros. Gracias a vos, Martín, por habernos dado estos 3 encuentros. Tenemos, Francisco, creí que era levantabas la mano. Bueno, como siempre, los y las invitamos a o bien anotarse en el chat, o levantar la mano, o abrir el micrófono y compartir lo que quieran. Hola, yo estaba pensando en que qué le queda. Proust en un momento habla de los solterones del arte, no sé, en ese último tomo, y hace, bueno, pone como ejemplo a Swann, como los solterones del arte, los que no toman el arte como su forma, como la vida, ¿no? Y la verdad. Entonces, nada, me preguntaba, ¿qué le queda o cómo interpretás esto y qué le queda a los solterones del arte, a los que no abrazan la literatura como la vida? O sea, por fuera del escritor, digamos. Bueno, voy a dar 2 respuestas. En términos proustianos, la condena eterna, porque el arte es el juicio final, ¿no? Y entonces no han ganado la eternidad. Pero bueno, el problema de eso es que también de alguna manera nos toca a nosotros. No, yo lo que creo es que también en la novela, a lo largo de la novela, hay todo un posicionamiento de las diferentes actitudes que se pueden tener frente al arte, ¿no? De hecho, por ejemplo, si uno piensa en los salones, ¿no? En La princesa de Guermantes, todo el maltrato que hay del arte en esos salones, ¿no? Como el arte es una ocasión simplemente para el coqueteo, o para menospreciar a alguien, o para mostrarse ante otro como superior. Y me parece que justo en Swann se da como un debate frente al arte como verdad, porque Swann tiene todo un estudio sobre un pintor, sobre Vermeer, del que es un experto, y él estudia. Pero claro, después Swann también es un bon vivant, y es una de las cosas que le atrae a Odette de él, todo este costado intelectual. Y yo creo que a los que tienen otra visión del arte, que no sea la del arte como una cuestión salvífica, Proust siente como algo de pena por ellos, porque han hecho de eso, han maltratado, si se quiere, lo que es el arte. Me parece que también hay una cuestión ahí muy, muy dura, ¿no? Porque yo me acuerdo ahora una cita de Camus, que ya la he haber dicho acá. El próximo ciclo, Laura, lo hacemos sobre Albert Camus. Una cita de Camus que en El primer hombre, cuando él en esa novela autobiográfica, él dice, solo los ricos tienen tiempo, pueden recobrar el tiempo perdido, ¿no? No sé si lo dije acá, pero dice, los que pueden recobrar el tiempo perdido son los ricos, los pobres nada. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Nada, la visión del arte que tiene Proust, que a mí me encanta, también es una visión que supone un montón de otras cosas, ¿sí? Me parece igual que en última instancia no es necesario
y con esto termino la respuesta, que no sé si va a ser satisfactoria, pero no es necesario escribir como Proust, porque cuando uno lee es lector de sí mismo, pero sí encontrar en alguna forma de arte, o en algún modo de vida, una creación o una recreación de esa experiencia. Porque si no, uno es alguien fragmentado, que su vida se divide en cuestiones efímeras, y no hay una posibilidad de dar una coherencia interna, una narración de su propia experiencia, y eso queda, digamos, librado o queda condenado al olvido. No es que uno tenga que escribir un libro y entonces diga, bueno, acá está contenida mi vida, no, acá está. Pero bueno, si no hay una práctica en la que uno a sí mismo se retome y se trascienda, porque yo pienso, ¿no? Para ampliar, esa práctica no necesariamente tiene que ser estrictamente artística, ¿no? Hay oficios en los que uno se trasciende a sí mismo y genera una determinada trascendencia, así como nos queda el libro de Proust y su visión, ese destello que podemos ver a través de él, de cómo él vio el mundo, unos esos lo realizan en otras prácticas. Me parece que todos de alguna manera están llamados a eso. El que no lo hace, para mí, uno podría decir como Descartes, tiene los ojos cerrados y no quiere abrirlos, ¿no? Bueno, contra eso no se puede nada. Gracias, Martín. Sí, ahora Francisco. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias, Martín, de nuevo. Y pues quedan, sí, la verdad es que abres muchas posibilidades, más acercamientos al libro, a la obra, es impresionante, genial. Yo tenía una pregunta con algo que tú estabas diciendo sobre el tiempo del arte como recobrar, como posibilidad de inversión del tiempo. Y inversión, pero también transformación. ¿No? Combinabas esas dos cosas, no es solamente una simple recuperación o repetición, sino también un plus, una pincelada que daría cierta transformación. Ese punto transformador, ¿cuál sería? Me cuestiona, claro, te estoy haciendo una pregunta quizás que excede al mismo Proust, que sería ya tu opinión propia, pero me cuestiona que no es el elemento de verdad y belleza, cómo estarían relacionados ahí, y me lo planteo en términos casi que, porque es algo pues que a veces últimamente estoy interesado, y es la posibilidad, vamos a decirlo así, a lo bruto, es la posibilidad terapéutica de esa literatura, ¿no? En el sentido de un trauma, un acontecimiento brutal, vital, y la manera en que se podría recobrar y transformar. Claro, no sé si Proust, yo creo que sí, en el sentido de una memoria, de una recuperación, pero sería pues obviamente algo que tendría que profundizarse más de mi parte. Y bueno, eso sería la pregunta. Gracias. ¿Por qué no? Gracias a vos por lo que decís, Francisco. Mira, a mí, mientras vos hablabas, primero te decía que pensé en vos hoy porque en una parte estaba releyendo unas cosas y habla del sueño, Proust, y lo formula en forma de pregunta. Vos preguntaste sobre el sueño la otra vez y a mí me quedó eso picando así. Te dije lo de los cursos de la pasividad de Merleau-Ponty y ahora te digo que después lo voy a volver a buscar porque la perdí la página, recién estaba viendo a ver si me encontraba, pero él dice, ¿no será para mí el sueño también un modo de recobrar? Porque en el sueño me aparecen estas... Pero lo interesante es que lo formula como pregunta y no como afirmación el narrador. Respecto a lo que vos me decís de qué es aquello que tiene que ver, o sea, de ese extra, si se quiere, de esa relación entre verdad y belleza, o de cuál es ese plus de esa creación, hay una noción muy trabajada y que aparece en la obra de Merleau-Ponty, que es la noción de estilo, que aparece en La prosa del mundo y en otras obras. Y en un lugar, que no voy a decir la cita porque no me acuerdo, pero la puedo buscar tranquilamente, Merleau-Ponty dice algo así como que el estilo es nuestra forma de deformar el mundo, ¿no? El estilo del autor o de cada uno es nuestra forma de deformar el mundo. Y Proust está diciendo un poco lo mismo, ¿no? Cuando habla de estos rayos de los artistas que me permiten ver en su obra el modo en que ellos vieron el mundo. Entonces me parece que esa creación, porque no es, retomo, ¿no? Hay un capítulo en un libro de Mauro Carbone que se llama Proust y las ideas sensibles, una deformación sin precedentes. El primer capítulo se llama L'Ency de Combray, y ahí habla de buscar más aún crear. Toda rememoración, toda rememoración, cuando recordamos, recreamos, ¿no? Pero la rememoración involuntaria lo que tiene es que me traería ese pedazo de pasado en una suerte de situación inmaculada, ¿no? En esta analogía.
Pero cuando yo plasmo, cuando yo llevo a la obra, tengo que crear el modo en que eso puede ser expresado, porque justamente estoy traduciendo de un formato al otro. Es el problema de los pasajes, que a mí me parece apasionante, ¿no? Por ejemplo, cómo se da el pasaje del sentido perceptivo al sentido del lenguaje, ¿no? Merleau-Ponty dice, por ejemplo, por una cuestión de analogía de estructuras y de sublimación de un pasaje. El concepto de sublimación es espectacular, ¿no? Porque justamente, además, el concepto de sublimación, Freud lo toma de la actividad artística, ¿no? De cómo en un símbolo aparecen, digamos, o son contenidas cosas de otro plano, por decirlo de un modo muy vulgar. Entonces, ¿qué pasa con la literatura? En la literatura implica un movimiento de sublimación de la experiencia. Y esa sublimación, al haber una sublimación, no hay una identidad entre un plano y el otro. Es imposible que yo escriba lo que pasa en el libro interior de la experiencia. Hace falta una recreación de eso que hay en el libro interior. Y esa recreación, para mí, y acá viene mi respuesta, se halla en el concepto de estilo, que es el modo en que cada uno tiene de deformar el mundo, ¿no? Que estará constituido por múltiples cosas que a mí me exceden, ¿no? Pero perspectivas, experiencias vividas, o sea, a la hora de crear, entran en juego todas esas cosas que nombraba Proust, y que son parte de un estilo, y por eso Proust escribe de una manera, y por eso Stendhal de otra, y por eso Camus de otra, y por eso hay estilos, digamos. Son las formas de recrear ese libro interior de la experiencia. Es muy interesante, y esto es lo último que decir, pero esto vale, cuando uno estudia mucho un autor, seguramente les haya pasado, a mí me pasó solo con algunos, los que estudié mucho, pero es que uno no puede evitar, o al menos yo no puedo evitar, ver cómo está migrando constantemente su vida a su obra, ¿no? Ahora una de las cosas que me está volviendo loco y no puedo deshacer es una pavada, pero que es que Albert Camus en El extranjero, a un personaje que es un golpeador, es un machista golpeador, le pone el apellido de su mamá. Raimundo Sintés. Y yo me pregunto por qué se llama así. Y ya le pregunté a Inés de Casagne, que es la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Camusiana, y no sabe, y no sé, me dice, no, es un apellido común. Y yo quiero saber por qué, porque claro, uno cuando lee la obra de Camus, ¿qué ve? Una migración constante de su vida a la obra. Pero esa migración no es directa, es recreada. Bueno, acá pasa lo mismo, entonces me parece que mi respuesta simple, pero tenía que dar todo ese reto, es lo que hay en la relación verdad-belleza es el estilo, el plus. Esa creación la da nuestra forma de formar el mundo. ¿Puedo preguntar así Sí, sí. rápidamente? Sí, muy interesante, genial. Y de hecho el tema del estilo modaliza mucho la manera, pues como lo estás diciendo, y es muy interesante que digas lo de Proust, perdón, lo de Camus, en relación a esa posibilidad terapéutica, pero es que no sé si cabe, es decir, obviamente en el caso de Proust, bueno, no sé, no, obviamente no he dicho obviamente, pero no. Hay el elemento literario respecto sería indirecto, sería transversal, sería a través del estilo, no sería a través de lo sublimado. No sé tú qué opinas sobre esa parte, esa posibilidad, ya no de la literatura, sino de la memoria, y si se puede dialogar con lo que hace Proust. Perdón, me lo decís otra vez porque pensé que me estabas preguntando por la cuestión terapéutica. Sí, es eso. Me he liado hablando de metiendo otras cosas, pero es precisamente eso. Es decir, estaba repitiendo la pregunta por la parte terapéutica y su vínculo con el estilo, pues no sé, por lo que has dicho de Camus, he pensado que a lo mejor ahí ha sido una forma de recrear una relación con algo ahí, pero no sé, ya estoy aquí especulando. Vale, gracias. Mirá, No sé qué piensas. te voy a responder desde Albert Camus también. En El hombre rebelde, que casualmente este año se cumple 70 años de su publicación, están todos invitados a un congreso que va a haber sobre el hombre rebelde en la Alianza en 25 de noviembre, si no me equivoco. En El hombre rebelde hay un apartado que se llama Rebelión y Literatura, hacia el final, y ahí Albert Camus, te lo leo textual, dice, el mundo novelesco no es sino la corrección de este mundo de acuerdo con el deseo profundo del hombre. ¿Sí? Aparece ahí una visión de la literatura que responde la creación novelesca a las aspiraciones del autor, ¿no? Pensemos en Camus, que es un escritor de trinchera, por decirlo de una manera, ¿no? Que está con su literatura está discutiendo temas ideológicos, políticos, éticos.
y aparece la literatura como una forma de rectificar eso, digamos. Ahora, dos cosas sobre la cuestión terapéutica. Por un lado, esa novela, en el caso de Camus, de Proust, puede aparecer como un modo de llevar a cabo aquello a lo que aspiro, ¿sí? Y eso puede ser una suerte de sanación, ¿no? De la condición actual. Nunca como refugio, ¿no? Nunca el arte, para mí, Martín Buceta, el arte nunca puede ser evasión del mundo, todo lo contrario, es profundización en el mundo. Pero por otro lado, también en la misma práctica del autor, en la misma práctica del escritor, está la cuestión catártica, si se quiere, ¿no? La cuestión de poder exteriorizar, expresar, liberar aquello que de alguna manera se me anuda. En el caso de Proust es lo efímero de la vida, lo indefectible de la muerte, el inexorable paso del tiempo, y cómo la obra me permite cristalizarlo y de alguna manera resolverlo o sanarlo, digamos. Pero eso es todo lo que tengo que decir en relación a la cuestión terapéutica. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, Graciela agrega que en términos fenomenológicos el estilo es una relación original con el mundo. Sí. Julia, Sí. sí, ¿querías agregar algo más, Graciela? Estás con el micrófono cruzado. Sí, ahora sí. No, simplemente eso, justamente, ¿no? Que cada escritor tiene su estilo, cada pintor tiene su estilo, porque cada uno de nosotros tenemos una forma original, peculiar de leer lo que Martín está diciendo de Proust, de leer en el libro interior de la experiencia y de expresarlo, porque también ahí está la otra, creo que el otro concepto central, que es el de expresión, por lo menos en términos tal como lo trabaja Merleau-Ponty, ¿no? Que en parte Martín también lo está trabajando. Es simplemente eso. Martín, Sí, escucho. acá cuando vos dijiste hace un ratito de tu comentario fuera de lo cristiano, ¿no? Que no podés muchas veces separar al autor del narrador, y eso es malo para el libro, es muy malo, me parece, no sé vos qué opinás, pero me parece que, o para el mal lector, porque enseguida quiere hacer una asociación y a lo mejor se pierde esa traducción que hizo el escritor, es como que no ha podido traducirlo de una manera que quede no sé, me pareció... No, yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que Proust lo dice del acercamiento crítico a la obra. Yo como lector, digamos, cuando uno hace un acercamiento crítico, Saint-Beuve decía hay que entender, el crítico de arte lo que hace es, entiende la obra y la relaciona íntimamente con la vida del autor. Como lector, mi recomendación es no relacionar, ¿no? El yo de la narración es no, justamente, de hecho tengo un amigo que escribe novelas, y hace poco le rechazaron una novela porque decían que como el personaje, el protagonista, el narrador era mujer, si él era un escritor varón, digamos, con esa cosa, una cuestión muy absurda. Y él tendría que haber respondido, bueno, porque la ficción, o sea, Agustín Fulanito es el escritor de la novela, pero la ficción no soy yo el narrador, el escritor. Claro, Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que yo ya tengo pegado el acercamiento crítico a la obra porque lamentablemente hice de esta obra mi tesis doctoral y no un momento de placer, ¿no? Ahora lo estoy viendo como un momento de placer, que la estoy releyendo otra vez, pero antes, claro, pero no, estoy de acuerdo con vos. El acercamiento tiene que ser sin siquiera indagar en la vida del autor. ¿Qué importa el autor? Y por eso muchos autores publican bajo seudónimo, digamos, ¿no? Porque claro, para despegarse totalmente de ello. Pero bueno, cuando uno tiene un acercamiento crítico, es ineludible esa referencia que yo decía en el caso de Proust, en el caso de Camus, a su vida. No, claro. No, perdón, yo lo quería decir en general, porque hay una cierta tendencia de querer saber por qué... Sí, no estoy de acuerdo. Respecto a lo que anotó Virginia en el chat, es verdad que el extranjero arranca con esta frase de hoy mamá ha muerto, pero el que golpea al perro es Salamano. Es otro personaje, el viejo Salamano, y este es Raimundo, que es quien lo lleva después a la playa donde va a cometer el asesinato, Meursault. Pero no puedo saber, porque ves, acá está, ves, si yo no tuviera un acercamiento crítico a la obra, no me interesaría saber por qué
él apellida a su madre como este golpeador. Pero bueno, ya un día lo voy a saber. Gracias, Martín. Nos quedó un mensaje de Julia. ¿Querés contextualizarlo, Julia? Porque quedó... Sí, no, cuando hablábamos de lo catártico de la obra, para mí también estos dos temas están, pero no era un comentario sobre lo que estaba diciendo Sí, alguien. entiendo y para ahí, pero vamos a ampliarlo un poquito más porque justamente, bueno, Proust su madre es judía, ¿no? Y él es homosexual, y hay una cuestión de, ¿sabes qué? Hoy leía, esto es el problema de cerrar el libro, porque en un momento lo voy a parafrasear, después de última lo buscaré, pero él dice que el lector no tiene que enojarse si los amantes del narrador aparecen como mujeres y no como hombres. Dice algo así, pero en la novela, como blanqueando de alguna manera, porque justamente hace a la ficción y no tiene nada que ver con el personaje, sino con el sentimiento que aparece ahí. Y sí, si uno lee la Recher, yo decía que lo leía en la clave de la cuestión de la homosexualidad, hay toda una cuestión, primero feroz contra los homosexuales, después de una suerte de reivindicación en algunos casos, pero hay toda una cuestión de esa vivencia proustiana que migra a la obra. Y la cuestión con el judaísmo, que está emplazada, sobre todo en el caso de Dreyfus, que están en el tercer tomo, en el tercero y en el cuarto, es muy fuerte y sabemos que Proust tuvo una postura a favor, en el caso de Dreyfus, uno de los escritores que estuvo a favor, y es muy fuerte la expresión que hace de ese caso en los salones parisinos, donde los judíos casi que no son personas, ¿sí? Entonces sí hay una cuestión, si se quiere, terapéutica en ese sentido de reclamo, de expresión, de manifestación de algo propio del escritorio. Pero bueno, eso, las lecturas son infinitas casi. Gracias. Una No, cosita vos. más. Esto Sí. del dolor, que él lo dice ahora en la última parte del tomo 7, ¿viste? Que hace toda una exposición de que es necesario sufrir, lo vuelve a decir, lo viene diciendo siempre, pero acá lo vuelve a decir. Y bueno, eso también eso lo veo como bastante autobiográfico, ¿no? Como que él necesitó de ese sufrimiento para poder escribir tan bien. Bueno, Esa vida atrás del está hablando de vidrio. Albertín, en realidad, de todo lo que tuvo que vivir con Albertín para poder terminar escribiendo, pero bueno, yo también lo veo me imagino que él debe haber sufrido mucho por la época, el hecho de ser hijo de una madre judía y de ser homosexual y todo eso no dejo de verlo. Yo la leo más desde ahí a la obra, pero bueno, entiendo que sí, que hay 1000 lecturas y que está buenísimo leerla desde todas, pero lo vuelve a hacer hincapié en esto del dolor ahora en las últimas páginas. Yo estoy ahora terminándola y veo que eso es también, digamos, como un elemento muy importante, ¿no? Más allá de la memoria y de las impresiones, las sensaciones, la inteligencia, todo tiene su papel, pero también yo pondría el dolor también como ese aguijón Es que si que vos lo decís. pensás, aparece una y otra vez en la novela, porque en el primer tomo ya el dolor que él siente por la ausencia del beso de su madre. Después la representación del dolor en el amor de Swann como los celos y esta enfermedad. Después la muerte de la abuela, que padece unas cosas terribles. Después el padecimiento propio del narrador. O sea, constantemente aparece esa situación. Así que también es una clave posible de lectura. Gracias, Julia. Sí, Carlos. Bueno, Martín, muchas gracias. Me alegro que hayamos organizado este triduo prusiano y podamos seguir adelante. Tengo una pregunta más bien general y es la siguiente. Más allá de la crítica literaria, ¿qué es leer filosóficamente una novela? Bueno, yo tengo una respuesta más bien general. No, me parece que leer filosóficamente una novela es una respuesta. Esta pregunta es muy personal y la voy a responder muy personal. Leer filosóficamente una novela es abordar una obra de arte, para mí, en busca, en ese abordaje, en una búsqueda de poder desentrañar o desilvanar aquellos conceptos que están pensados, entre comillas, en la obra, digamos. O sea,
Yo creo que toda obra de arte que se digne de llamarse así, digamos, toda gran prosa, diría Merleau-Ponty, es un ámbito de pensamiento en sí mismo. Y en ese ámbito de pensamiento en sí mismo, en este caso de la literatura, podría ser, aparece expresado allí algo que toca una fibra íntima de los sujetos, de las personas, digamos, o de la vida misma. Y me parece que la tarea de la filosofía, o de aquel lector que hace un abordaje filosófico de esa obra, tiene que ver con lograr desentrañar eso que está allí. Que nunca es una suerte de exposición completa, porque justamente no se puede forzar algo que está en un registro a otro registro, justamente por eso está ahí. Toda verdad es expresada en un lenguaje, digamos, y no se puede desprender totalmente de ese lenguaje, porque en ese lenguaje está dicho. Pero el lenguaje filosófico tiene pretensión de universalidad, y entonces quiere hacer migrar eso que está allí pensado en la obra a un concepto que sea asequible, digamos, manipulable, transmisible. Y me parece que entonces por eso, y es por ahí una visión un poco peyorativa de la tarea filosófica, la cual formó parte, es como una suerte de señalamiento, ¿no? Como ahí está pasando eso y yo lo desentraño y lo muestro de esta manera. Pero siempre es mejor el ahí que el que señala desde afuera. Ahora, eso, Proust es una gran ayuda porque corresponde a una literatura donde la escritura está transida de reflexión, ¿no? Hay una gran reflexión sobre las experiencias. Hay otras literaturas que son más narrativa, pienso en McEwan, pienso McIntyre, o estos autores donde la narración es todo, digamos, ¿no? El mismo John Coetzee, ¿no? Donde la reflexión de los personajes es casi nula, digamos, muy poca, ¿no? De modo que se pone con crudeza con una experiencia vivida, que también, como has insistido mucho, es lo que aparece en lo que está detrás también, más allá de la reflexión, en Proust, ¿no? Y entonces, ¿cómo te parece que la filosofía recoge esa experiencia? Por ¿Cómo poner el haría? caso, no, pienso en, por ejemplo, el caso de Ian McEwan, que, no sé, pienso en Expiación, ¿no? Claro. Que es una novela, para los que no lo conocen, es una narración que se asimila a un clásico primero, pero después tiene un giro donde ya no es más clásico, digamos, es una cuestión moderna porque se va hacia adelante y la narradora, bueno, cobra un papel central. Me parece que ahí la tarea puede ser más dificultosa, pero sin embargo aparecen o pueden desentrañarse cosas ahí. Yo pienso, por dar el caso de Expiación, si lo tenés fresca, pero hay toda una teoría literaria, y por ejemplo, de cómo se tiene que escribir. Cuando la narradora se manda esas cartas con el editor al que le mandó esa novela, hay todo un manual de estilo de cómo tiene que escribir un escritor. Entonces, Operación Dulce. Operación Dulce también es como, casi es un manual de cómo se escribe una poesía, una novela, porque al final te das cuenta que es todo lo contrario a lo que te imaginabas, digamos, ¿no? Entonces donde menos pistas hay, me parece que ahí es más interesante el trabajo heurístico del filósofo. Pero yo pienso, por ejemplo, la primera parte del extranjero, no la segunda, que tampoco está plagada de reflexiones. De hecho, uno ahí tiene que hacer otro trabajo de, bueno, ¿por qué el extranjero? ¿Por qué para algunos el extranjero es la novela que inaugura la época contemporánea en la literatura? Es una novela así, rápida, ágil, al pie, trabajar. Si no hay las grandes reflexiones, bueno, porque hay otras cosas que se están diciendo, digamos, en esa ausencia de reflexión. Un personaje que justamente se mantiene indiferente ante de la vida, que todo le da lo mismo. Me parece que siempre hay algo que se puede indagar. Igual esto es una visión iniciática, digamos. Yo vuelvo a decir que soy muy joven, pero me parece, hasta ahora para mí la filosofía me ha servido para eso en relación a la literatura. Muchas gracias, Martín. No, a vos, Carlos. Bueno, estamos casi sobre la hora. Martín, yo te quería hacer una pregunta que me inquieta. La reincidencia en el tiempo perdido vendrá en el verano. Cuando vos hoy empezaste hoy
la exposición diciendo justamente, se trata del tiempo que destruye y de la memoria que conserva. Entonces, una de las cuestiones que se me plantea es ese tiempo que destruye es lo que Proust, esta imagen que cuando se ven y están destruidos, qué pasó, que el tiempo les pasó por encima, bueno. Pero sin embargo es ese tiempo el que le permite a cualquier autor, en el caso de Proust extremadamente, hacer la escritura de aquello que le va a permitir recobrar justamente lo que le permite salvarse, ¿no? Llegar a... Entonces, se me plantea cada vez que, y lo mismo me pasa con La montaña mágica, se me plantea esa paradoja que me inquieta y me inquieta realmente, me pone inquieta, porque es el tiempo que destruye, pero es la condición de posibilidad y la única condición de posibilidad que hace posible, valga la redundancia, recobrarlo. Entonces, si alguna vez tuviste esa incomodidad... Es la cura y la enfermedad, es la cura y la enfermedad. O sea, las dos cosas, el tiempo y la enfermedad de cura. No, tengo una cosa muy simple para decir y que no te va digamos, a satisfacer, pero es la vida misma, ¿no? Uno puede decir, más vale, o sea, sin vida no hay felicidad, digamos, ¿no? O sea, qué condición preciosa. Yo lo digo, voy a terminar con algo personal, ya que yo tengo mis 2 hijas, la veo, qué feliz que soy, qué feliz me hace tener estas 2 hijas, abrazarlas, leerles, besarlas. Y bueno, pero después digo, bueno, o sea, voy a morir también, ¿no? Y esto se va a acabar. Bueno, pero condición de poder vivir esta felicidad es tener vida. O sea, la vida también es esa ambivalencia entre la cura y la enfermedad. Y el tiempo en Proust es esto. Gracias al tiempo puede escribir la novela que se ha producido por culpa del tiempo, podríamos decir. Pero sí, me parece que es tan desesperante como la tensión propia de la condición humana. Y suelo decir esto, que al final eso, nada, a mí siempre me explotó la cabeza cuando me di cuenta, digamos, porque yo sí que no la leí con ideas preconcebidas cuando la leí la primera vez. Yo no leí críticos antes. Y de hecho, Graciela me decía a veces, mirá, Martín, ¿no convendrá emprender una lectura más filosófica? Primero este tomo, después el séptimo, después el... Yo no, a ver, Graciela, si la leo de un tirón... Y claro, yo cuando me dijeron, cuando Graciela dijo, ¿por qué no haces hace como 10 años la tesis doctoral en Proust, que el nombre un montón Merleau-Ponty? Yo no sabía nada de Proust, nada. Entonces, con esto que quiero decir, cuando yo llegué al final, y perdón el spoileo, pero bueno, ya dijimos que el spoileo, y me di cuenta que todo el libro era la narración de que había que escribir un libro, dije, ahora hay que leerlo de nuevo, porque yo pensé que estaba leyendo el libro, no, estaba leyendo el precalentamiento, digamos, de ese gran libro que no está escrito, porque también me parece, y es muy interesante, que el sentido de la novela es lo que no está dicho. Cada uno es lector de sí mismo. Bueno, ahora cada lector de mi obra lo que tiene que hacer es escribir su libro. Cada uno está llamado a esa tarea. Yo les mostré qué fue lo que me llevó a darme cuenta de esto. Y viendo cómo se dio cuenta Proust, uno se puede dar cuenta también. Bueno. Perdón, ahí hay una intervención. ¿Puedo cortito? Sí, sí. Pero ahí no hay mucho azar. Yo también pienso en eso, como que él fue el suertudo, el azaroso, digamos, que se encontró con la Magdalena, con la baldosa. Todos nos encontramos con esas cosas. Digo, ¿hasta qué punto? ¿Los escritores son los que son los suertudos, podríamos decir? Los escritores son los que no lo dejan pasar. Son los que no lo dejan pasar. Para mí el escritor es... Vieron que hay una imagen, para mí un poco trillada y vulgar, de que el escritor es, bueno, el genio, ¿no? No, el escritor es el que trabaja, ¿no? El laburante de eso. Entonces, todos tenemos rememoraciones involuntarias. Proust es el que no las dejó pasar. El que dijo, acá hay algo que yo tengo que explorar. Eso no es que todos tengamos que hacer eso, el sentido de la vida de todos sea eso, pero bueno, lo que no hay que dejar es pasar eso. Porque sí son fruto del azar las rememoraciones, como dice él, lo que no es fruto del azar es la labor del escritor, digamos. Y entonces los escritores no son, para mí, digamos, los suertudos, sino los constantes, digamos, los que tienen el hábito ese. Dice un autor alemán, un escritor alemán, Uwe Timm, que los escritores son aquellos que están 10 horas viendo sus propias manos sobre el teclado y que no pueden
desprender para mostrar lo arduo que es, que no están van yendo y viniendo. Bueno, O cuando, a verlo. no digo, cuando Borges irónicamente dice que da la casualidad que él es el escritor y nosotros el lector, que podría ser al revés. Esto es un Borges irónico al máximo, como siempre, ¿no? Bueno, Sol agradece, muy lindo. Bueno, Gracias. se tiene que retirar. María, muchas gracias, excelentes reflexiones en los 3 encuentros, espero que se repitan, eso lo subrayamos. Francisco Parra, muy interesante lo de Laura, yo también me lo planteo. ¿Por qué no recobrarlo antes de terminar? Es una pregunta imposible, claro está. Virginia, muchas gracias, gran placer estos 3 encuentros. Y un gran agradecimiento, Martín, por todo lo que nos brindaste y por la pasión que nos brindaste durante estos 3 encuentros, en todo lo que transmitiste. Realmente... Bueno, gracias a vos, Laura, y a Carlos por la invitación, y el futuro nos volveremos a ver. Sí, y vamos con Camus. Bárbaro. Bueno, si quieren abrir los micrófonos, nos saludamos. Y... ¿Aplaudimos? Sí. Sí. No hace falta. No. Muchas gracias. Muy Muchas bueno gracias. Gracias. Oh, y a todas las que vinieron, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Hasta pronto. Gracias.